Continuamos con el seminario República y Control. Para el siguiente panel, efectos de la aprobación de la cuenta de inversión, se cuenta con la presencia de los expresidentes de la Auditoría General de la Nación, doctor Enrique Paixao, doctor Rodolfo Barra y doctor Leandro Despuy. Moderará el auditor general, doctor Francisco Javier Fernández. Previo a las ponencias, una breve reseña de cada uno de los disertantes. El doctor Enrique Paixao es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó como secretario de la Procuración General de la Nación, como subsecretario de Asuntos Legislativos de la Nación, como secretario de Justicia, fue convencional nacional constituyente para la reforma de 1994 y presidente de la Auditoría General de la Nación desde el año 1995 a 1999. El doctor Rodolfo Barra es un abogado con especialización en Derecho Administrativo, doctor en Ciencias Jurídicas. Se desempeñó como secretario de Obras Públicas, secretario del Interior, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue también convencional constituyente nacional, así como ministro de Justicia de la Nación y presidente de la Auditoría General desde diciembre de 1999 hasta febrero de 2002. Y el doctor Leandro Despuy, abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, jurista y diplomático, con especialización en Derecho Internacional Público en las áreas de Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Se desempeñó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina, donde fue director general de Derechos Humanos con rango de embajador extraordinario y plenipotenciario. Fue representante especial para Derechos Humanos de la Cancillería Argentina, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presidente de Auditoría General de la Nación desde el año 2002 hasta enero de 2016, luego regresando a Cancillería como embajador y actualmente ocupa el cargo en el área de Derechos Humanos de Interpol. Se le cede la palabra al doctor Fernández. Buenas tardes. Bueno, en este panel nos vamos a referir a los efectos de la aprobación de la cuenta de inversión con la presencia de los expresidentes, los doctores Enrique Paixao, el doctor Rodolfo Carlos Barra y el doctor Leandro Despuy. Como todos sabrán, la aprobación de la cuenta de inversión es una de nuestras labores fundamentales y surge del texto mismo de la Constitución Nacional, cuando expresa en su artículo 85 que la AGN intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos. En cumplimiento de ese mandato constitucional, aprobamos a principios de este año el informe de la cuenta de inversión del ejercicio fiscal 2015 y se encuentra en proceso la del año 2016, a efectos de que el Congreso Nacional pueda tratar las mismas en tiempo oportuno. La oportunidad en el tratamiento resulta un aspecto fundamental en la rendición de cuentas y fue mucho el trabajo que hicimos desde que ingresé a la AGN en el año 2001 para ponernos al día con la aprobación de las cuentas de inversión que llevaban a esa fecha varios años de atraso, lo que recordará bien el doctor Fólica y el doctor Pernacetti. Respecto de los efectos de esta aprobación vamos a escuchar a 3 especialistas en esta materia que han ocupado el cargo de presidente de esta institución de control. Le doy la palabra al doctor Enrique Paixao. Y muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a usted, doctor Fernández, por esta generosa presentación y muchas gracias al señor presidente y al Colegio de Auditores por haberme generado la oportunidad de estar en este espacio, que estimo tanto. Para conversar sobre los efectos de la aprobación de la cuenta de inversión, me pareció interesante referirme a la evolución doctrinaria o jurisprudencial, mejor dicho, de la cuestión de las relaciones entre las cuentas presentadas, las cuentas en general y la cuenta de inversión después en particular, y la eventual configuración de hechos delictivos o de situaciones de responsabilidad funcional, de responsabilidad de funcionarios públicos. Sobre el particular, hay una interesante evolución de la doctrina de la Corte Suprema que creo que vale la pena reflejar acá. En un muy viejo precedente, en el tomo 11, 1872,
la Corte Suprema se ocupa de un primer caso de responsabilidad penal de un funcionario público a propósito de un tema de cuentas. El episodio era el provisor de un obispado, del obispado de Cuyo, por caso, había generado una situación que hoy clasificaríamos como de malversación de caudales públicos, o por lo menos a propósito de... ese era un objeto de la investigación. De hecho, sin embargo, las actuaciones, no estaba vigente desde luego el actual Código Penal, la ley penal aplicable, la vieja Ley 49 que establecía los delitos federales, y las imputaciones eran por los delitos de falsificación y defraudación. El hecho consistía simplemente en que el provisor del obispado, el obispo estaba ausente porque había ido a un concilio en el Vaticano, y el provisor del obispado repartía la partida presupuestaria asignada al sochantre de la Basílica de Mendoza, cargo que estaba vacante. El sochantre es algo así como un director de coro o cosa por el estilo, entre dos cantores del mismo coro. Y el sobrante lo devolvía al Estado. Se trataba de fondos públicos porque eran provistos por el Estado para el sostenimiento del culto. La Corte, en ese caso, después de tener a la vista un informe, una resolución del presidente Sarmiento vinculada con el tema, declaró que no estaba habilitada la justicia para proceder porque faltaba una cuenta. El presidente Sarmiento había resuelto que no tiene cargo alguno que deducir contra el provisor Laspiur. Y la Corte estableció que los agentes del Poder Ejecutivo no pueden ser sometidos a juicio por hechos administrativos y de contabilidad sin que precedan el examen de sus cuentas por la Contaduría, era en ese momento el órgano encargado de la revisión de cuentas, y la incitación por el Poder Ejecutivo. La expresión de Sarmiento que he leído demuestra claramente la falta de voluntad de incitar por el Poder Ejecutivo, o, mejor dicho, la visión del Poder Ejecutivo de que tal incitación no correspondía. De hecho, Sebastián Soler, cuando comenta este fallo, dice algo así como que si bien no se trata de una situación como la de los particulares, donde la denuncia cuando hay una defraudación es indispensable, pues para que haya un delito, sobre todo se refiere al peculado, no a la malversación propiamente dicha, algún perjuicio tiene que haber, y esto tiene que ver con la presencia de una cuenta. Es decir, tenemos aquí un primer precedente donde la cuenta aparece en el fallo de la Corte como indispensable, y el rechazo de la cuenta y la consiguiente incitación de una responsabilidad penal en el caso, la Corte las considera como necesarias. Mucho tiempo después, 1932, el caso Irigoyen. La defensa de Irigoyen, cuando le hacen un cargo por malversación, esta vez sí claramente por malversación, así surge del texto del fallo, entabla dos defensas. Una, que no es del caso analizar con detalle acá, señala que la inexistencia de un juicio político impide ser juzgado por los tribunales ordinarios, sobre la base del artículo 53, si no recuerdo mal, de la Constitución, que establece que el juicio político remueve, llegado el caso, a los funcionarios sujetos a él, el presidente de la Nación, entre otros, y que sin perjuicio de las responsabilidades que hagan efectiva los jueces ordinarios. No soy textual, sino conceptual. Y entonces la primera defensa de Irigoyen va sobre este punto. La defensa es rechazada
El caso vale la pena leerlo, está en el tomo 162 de la colección de fallos de la Corte. Vale la pena leerlo porque su referencia histórica es toda una pintura de la época, porque la Corte se explaya largamente sobre el derecho de la Revolución Triunfante, es decir, reproduce virtualmente su acordada del 10 de septiembre de 1930, que es la que convalidó el golpe de Estado del general Uriburu, y señala que Irigoyen ya no es más el presidente de la nación y no puede ampararse entonces en la falta de remoción. Un dato pintoresco en medio del discurso de la Corte es que Irigoyen, no sé si todos lo recordamos, había llegado a presentar la renuncia una vez detenido en el Regimiento 7 de Infantería. La renuncia nunca fue considerada, claro está, pero la Corte llega a esgrimir el argumento de que la presentación de la renuncia por Irigoyen significa el reconocimiento de que ya no es más el presidente de la nación. Bueno, me detuve en la anécdota porque me parece interesante históricamente, pero la segunda defensa es la que aquí nos interesa. La segunda defensa es aquella según la cual la falta de tratamiento y falta de rechazo de la cuenta de inversión impide ser enjuiciado por una cuestión de cuentas. Y a este argumento la Corte le contesta varias cosas. La primera que le contesta es una frase que dice textualmente: ni de la misma Constitución ni de la Ley de Contabilidad se infiere la consecuencia de que mientras tales cuentas no hayan sido desechadas por el Congreso, es imposible hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios públicos por los delitos que puedan haber cometido en el manejo de las rentas del Estado. Es decir, señor, aquí no hay ninguna prejudicialidad porque esta no surge ni de la Constitución ni de la ley. Este es el primer argumento, que es un argumento bastante atendible. Se podría haber agregado en esta línea argumental que el Congreso de la Nación tiene la atribución de dejar sin pena a los delitos, pero que esta atribución no se llama ausencia de tratamiento de la cuenta de inversión, sino que se llama amnistía. Es decir, no se puede atribuir a la ausencia de tratamiento de la cuenta de inversión las consecuencias que generaría la sanción de una ley de amnistía. Hace un argumento retórico, yo diría de baja calidad, porque señala que solamente en 1864 y 1866 fueron aprobadas las cuentas de inversión. Estamos en 1932. El problema de la baja dedicación del Congreso al tratamiento de su función de control de cuentas no parece ser demasiado reciente. Y agrega que en 1914 fueron revisadas, pero no fueron ni aprobadas ni rechazadas. Entonces dice que esta manera de trabajar el Congreso aseguraría la impunidad porque el Congreso no se ocupa de las cuentas de inversión. El argumento es fuerte en retórica, pero bajo en contenido. Creo que es más importante los argumentos anteriores. Como dato de color, uno de los ministros, el ministro Sagarna, concurre en fundamentos sosteniendo que efectivamente hay una prejudicialidad, pero ahí hace central este argumento que acabo de descalificar. Dice que el abandono de la responsabilidad del Congreso por inacción es fundamento suficiente para prescindir del juicio del Congreso. Es decir, hace centro en ese argumento. El ministro Guido Lavalle, vaya esto como apunte histórico, el ministro Guido Lavalle, en disidencia, admite admite la necesidad del rechazo de la cuenta. Dice: en relación únicamente con el delito de malversación de fondos,
que se considere imputable al expresidente, la justicia no puede dar curso a denuncia alguna para incoar de inmediato el proceso criminal, toda vez que los hechos denunciados revestirán o no carácter delictuoso según sea el pronunciamiento del Congreso sobre las cuentas respectivas. Es decir, Guido Lavalle engancha fuertemente la aprobación, el rechazo de la cuenta a la posibilidad de la responsabilidad por malversación. Sin embargo, en la misma sentencia pone un argumento, la mayoría, un argumento que a mi modo de ver es el argumento central. La idea de que es el argumento central para la afirmación de que la aprobación de la cuenta no excluye el delito. Dice la sentencia en el punto, no es necesario siquiera el fenecimiento de la cuenta, pues el pronunciamiento sobre el delito en materia de acusación no depende del resultado de cuenta alguna, sino de un hecho. Esto es el de saber si el expresidente, con motivo de un pago resuelto y ordenado, ha dado a los caudales o rentas que administró una aplicación diferente de aquellas a las que están destinados. Recuerdo que esta es la manera en que el Código Penal describe la malversación de caudales públicos. Es decir, no es la cuenta, sino el hecho lo que genera la responsabilidad. Y por lo tanto, por este camino queda de lado la cuestión, el enganche entre la aprobación o rechazo de la cuenta y la posibilidad de hacer responsable al funcionario. La desvinculación, pues, entre la aprobación de la cuenta y la responsabilidad. En esta línea de pensamiento, pocos años antes, en 1927, la propia Corte Suprema había sentado la doctrina según la cual la aprobación de la cuenta y la responsabilidad del funcionario no tienen por qué ser vinculadas. Y había dicho, bien puede resultar que las cuentas resulten inobjetables, aún aprobadas, y sin embargo llegarse a la plena comprobación del delito que se investiga. Este caso está en el tomo 149 de la colección de fallos y es de 1927. El sentido de esta desvinculación es incuestionable. El juicio del Congreso acerca de la cuenta se circunscribe a la consideración de esta como conjunto de información sobre la situación contable y financiera del Estado, sobre la ejecución presupuestaria y sobre el cumplimiento de objetivos, metas y proyectos de inversión. Es decir, el Congreso evalúa la calidad de la información y no la licitud de los hechos ocurridos durante la gestión administrativa y que reflejados en la cuenta. Es decir, este es el núcleo, a mi modo de ver, de la desvinculación entre el resultado de la cuenta, entre la cuenta y la responsabilidad. Traigo a relato una expresión utilizada por Leandro Despuy en un opúsculo que está, creo que sobre la mesa en aquel extremo. Dice, el informe sobre estados contables, el informe de la auditoría sobre estados contables y la evaluación del Congreso, que en él se apoya, evalúa si los registros contables exponen razonablemente los ingresos, gastos, resultados, deuda, patrimonio, etcétera. Así el dictamen puede ser favorable y después relata las posibilidades contables del dictamen, favorable, adverso o con abstención de opinión. Y por el otro lado, el informe sobre ejecución presupuestaria se asemeja a un control de cumplimiento de ciertas pautas preestablecidas y por ello no siempre se aplican los mismos criterios para el dictamen sobre los estados contables que para el dictamen sobre la ejecución presupuestaria. Estoy sintetizando la opinión, pero lo que quiero destacar en esta opinión, que es corriente en el lenguaje de la auditoría, es la de que la auditoría y el informe sobre cuentas tienen que ver con la calidad de la información y no necesariamente con la licitud de la gestión, que es lo que está en cuento cuando se trata de la responsabilidad de funcionarios. Entonces, la aprobación de la cuenta, en consecuencia, solamente puede tener el alcance de un juicio sobre el valor informativo de su contenido.
la razonabilidad de la información que brindan los estados financieros en el lenguaje de la auditoría, carente de evaluación alguna sobre la legalidad de los actos que dieron origen a aquella situación. El enjuiciamiento de estos, pues, es plenamente independiente de la apreciación de esa calidad informativa. Huelga decir que la presentación de estados financieros no confiables puede traer aparejadas responsabilidades políticas respecto de los cuales incumba pronunciarse al Congreso, pero esta decisión del Congreso es una decisión autónoma, distinta de la decisión sobre la cuenta de inversión. La cuenta de inversión será mala, rechazada, lo que fuere. La responsabilidad consecuente tiene otro camino y todos conocemos que tiene incluso otros órganos internos del Congreso para hacerla efectiva. Esa es la responsabilidad que termina en el juicio político y camina por un sendero absolutamente distinto. En otro orden de consideraciones, puede ocurrir que en el curso de la tarea de análisis de la cuenta se establezca la existencia de situaciones concretas que den mérito a la promoción de denuncias o acciones de responsabilidad funcional, y cuando así ocurre, deben ser puestos en marcha los procedimientos legales correspondientes. Para terminar, en las leyes recientes, las leyes de los últimos 20 años, que presentan un razonable cumplimiento de la función del Congreso de aprobar o desechar la cuenta de inversión, mucho mayor que su promedio histórico. Algún relato nos acaba de hacer el auditor Fernández sobre esta situación. En estas leyes, las leyes, como digo, de los últimos 20 años, dicen: lo estatuido en la presente ley, en el artículo correspondiente al que aprueba la cuenta, no perjudicará la iniciación de ni la prosecución de los procedimientos dirigidos a la efectivización de las responsabilidades que emerjan de los hechos y actos realizados por los funcionarios públicos durante el periodo comprendido en la cuenta de inversión que se aprueba, ni al cumplimiento de las decisiones que de la misma se originan. En otras palabras, si bien el artículo puede ser objetado en cuanto peca de doctrinario, si se quiere, lo cierto es que recoge la doctrina que está saliendo de los fallos de la Corte, en el sentido de que la licitud de la acción de gobierno no está vinculada con la aprobación o rechazo de la cuenta. El rechazo de la cuenta se refiere a la cuenta y no a la acción de gobierno. Con esta regla sistemáticamente incorporada a toda aprobación de cuenta de inversión, el Congreso ha venido a poner fin a toda polémica sobre las consecuencias legales, las consecuencias de responsabilidad penal o administrativa que corresponde asignar a esa decisión. Esta doctrina, esta regla está en línea con la doctrina de la Corte Suprema y con la correcta inteligencia que, a mi juicio, corresponde asignar al acto institucional mediante el cual los representantes del pueblo emiten su juicio sobre la confiabilidad de la información financiera presentada por el Poder Ejecutivo. Es todo. Muchas gracias. Bueno, seguidamente le damos la palabra al doctor Rodolfo Carlos Barra. Gracias, buenas tardes, señor presidente Lamberto. Muchas gracias por la invitación, señores auditores, estimados colegas. Bueno, hemos escuchado una excelente exposición y una aclaración de este tema que es tan importante y le falta todavía mucha definición por parte de la doctrina. Yo creo que para tratarlo, lo primero que hay que hacer es partir de saber qué es la cuenta de inversión, por lo menos cuál es su naturaleza jurídica, que es lo que siempre nos preguntamos los abogados cuando empezamos a tratar un tema. Yo ya he dicho antes de ahora que la considero un acto institucional. El acto institucional puede tener forma de ley, como es la práctica con respecto a la cuenta de inversión, aunque no sería necesario que fuese así, podría ser también una resolución conjunta de ambas cámaras del Congreso, un poco como lo es la que declara
la nulidad y por lo tanto revoca a los decretos de necesidad de urgencia o a un decreto de legislación delegada, etc. Pero es muy buena la práctica del Congreso de aprobarla mediante una ley, es la mejor forma de expresarse del Congreso. Además, es la forma que tiene correspondencia con también la que recibe el presupuesto, y la cuenta está directamente vinculada por el presupuesto, porque así lo quiso el constituyente, que los ubicó también en el mismo inciso del artículo ahora 75, pero porque además es la consecuencia práctica de la ejecución del presupuesto. También el presupuesto tiene forma de ley y también el presupuesto es un acto institucional. Marienhoff enseñaba que el acto institucional, incluso la creación de la figura es del maestro Marienhoff, que el acto institucional es aquel que vincula a distintos poderes del Estado, a los órganos superiores del Estado. Pueden ser los tres poderes, pero podría ser también ahora los órganos auxiliares, como el Ministerio Público, la propia Auditoría General, que los vincula a los efectos de dar el impulso a la gestión de gobierno, a los grandes asuntos de Estado, a los grandes asuntos del gobierno. Y como acto institucional es primero no justiciable, no genera ni derechos ni obligaciones. Y creo que esto, para quienes están involucrados en él, esto coincide con la postura de la Corte y la que el doctor Paisao nos acaba de comentar, también como suya, hace unos minutos. No consolida situaciones. Nadie puede ampararse, invocar un derecho frente a una norma presupuestaria, ni decir que está obligado o recibir una responsabilidad naciendo de una norma presupuestaria, salvo que el presupuesto, en exceso y contrariando lo que dice la Ley de Administración Financiera, tenga otro tipo de disposiciones. Bueno, también podría pasar lo mismo con la cuenta de inversión. Por lo tanto, es cierto que la cuenta no puede ni cubrir una eventual responsabilidad de algún funcionario que se basa en un hecho determinado o una eventual responsabilidad civil incluso, porque el problema no es solo penal, sino también es responsabilidad civil frente al propio Estado y frente a terceros. Pero igual acá hay un poco de tema para hilar, de hilo para hilar, porque en definitiva, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley de Administración Financiera, la cuenta de inversión tiene que contener un informe sobre la gestión financiera consolidada de todo el sector público durante el ejercicio y mostrar los respectivos resultados operativos, económicos y financieros. Es decir, hay un análisis de gestión, lo cual en definitiva coincide con el propio texto del constituyente en la reforma del 94. La auditoría tiene el control, dice el último párrafo del artículo 85, el control de legalidad, gestión y auditoría. Gestión. La gestión hace referencia a la eficiencia y a la eficacia en la administración, en este caso, de los recursos públicos. Eficiencia y eficacia que debe estar regida por la ley, tiene que ser conforme con la ley, porque si no, esta vinculación de control de legalidad y gestión carecería de sentido. Es decir, hay una gestión que tiene que ser eficiente y eficaz, sometida a la ley. Si la cuenta de inversión advierte que ha habido una gestión eficiente y eficaz, es decir, de buen aprovechamiento de los recursos en su aplicación a los resultados y del logro de los resultados, pero disconforme con la ley, aquí podríamos estar frente a la eventual comisión de un delito
quizás de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Yo no soy penalista, así que esto también lo deben considerar los penalistas, pero puede haber una responsabilidad objetiva que en materia penal es generalmente descartada, pero hay algunos fallos, el doctor Paisao me va a corregir, pero donde la frase no podía no saberlo, no podía no ignorar el responsable de lo que estaba pasando bajo su gestión, podría ser aplicada. Hay casos en que no solamente esto para el problema de la cuestión de la subversión y de los militares, sino en recientes casos donde se trató temas de corrupción, hay expresiones en votos de camaristas, sobre todo de Cámara de Casación, que utilizan un poco esta terminología. Entonces, esto hay que tenerlo pendiente o en atención. Pero no solo tenemos que considerar los efectos de la aprobación de la cuenta de inversión, yo creo que hay que ver más que nada los efectos del rechazo de la cuenta de inversión. Porque, bueno, los dos temas están más que vinculados. Si la cuenta de inversión es rechazada, en principio parecería que estamos frente al mismo panorama. Directamente no impone una responsabilidad penal ni una responsabilidad civil. Por supuesto, hay que ver las causales del rechazo. Sin embargo, esto tiene sí una particularidad, y es que para mí debemos profundizar en las instituciones nuevas creadas por la reforma de la Constitución de 1994, fundamentalmente la creación del jefe de gabinete. El jefe de gabinete ahora es el que ejerce la administración general del país. Mientras que el presidente tiene la responsabilidad política, y esto hay que subrayarlo, pareciera ser que la Constitución ha excluido al presidente de responsabilidades que sean más allá de las políticas, la responsabilidad penal, la responsabilidad civil, salvo cuando él mismo esté involucrado en la comisión subjetiva de un delito, actuó con dolo, por ejemplo. Pero esta suerte de responsabilidad objetiva que recién mencionaba, decididamente no puede ser invocada con respecto al presidente, porque él no ejerce la administración general del país, la ejerce el jefe de gabinete. Y el jefe de gabinete es además el que hace recaudar las rentas de la nación y ejecutar la ley de presupuesto, que es lo que la cuenta de inversión, fundamentalmente percepción e inversión, fundamentalmente va a analizar. Entonces acá hay una responsabilidad del jefe de gabinete que puede tener dos expresiones fundamentales. Una, la del impeachment, la del juicio de responsabilidad. A mí no me gusta llamarlo juicio político porque parece que diera lugar a una especie de gobierno parlamentario donde si los diputados y senadores están de acuerdo pueden remover a los funcionarios aforados. Sino que es un verdadero juicio, tiene que haber hecho algo malo, cometido un delito o mal desempeño. El mal desempeño ahí puede ser muy bien frente a esta responsabilidad que tiene el jefe de gabinete de ejercer la administración general del país y él es el responsable de la percepción de los fondos y del cumplimiento del presupuesto, podría haber mal desempeño del jefe de gabinete. Pero, de todas maneras, el Congreso tiene una vía más fácil, además de llamarlo al jefe de gabinete para que explique el porqué del mal resultado advertido en la cuenta de inversión, como también producto de lo que analizó la auditoría y lo que la propia comisión bicameral y las dos cámaras han visto, que puede ser por el artículo 71 llamado en cualquier momento
Aparte de esto, ustedes saben que el jefe de gabinete tiene que ir alternativamente todos los meses, alternativamente a cada Cámara del Congreso. Allí, además, o con ocasión de eso, o independiente de esto, puede ser censurado por las cámaras. Puede ser primero interpelado. Como resultado de la interpelación, una cosa también que es enseñada por la doctrina constitucional, una cosa es la interpelación y otra cosa es el pedido de explicaciones. Los ministros, estrictamente hablando, no son interpelados, se les pide explicaciones. Pero el jefe de gabinete sí puede ser interpelado por el artículo 101. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura. Entonces la interpelación ya tiene un sentido, es ya casi una acusación. Como resultado de esa acusación hay una censura. Esa censura es también una manifestación del Congreso con respecto al presidente. El jefe de gabinete es el gran hombre de confianza del presidente de la Nación. Entonces le están diciendo al presidente, bueno, acá hay una tarjeta amarilla, por lo menos, usted tome en cuenta, y tome en cuenta si va a seguir con ese jefe de gabinete, que ejecuta mal el presupuesto, suponiendo que la discusión sea por esto. Aclaro que la diferencia entre el impeachment y esta norma es que el impeachment es un proceso cuasi judicial, donde tiene que haber una causa por la cual el funcionario es removido. En cambio, esta es una decisión absoluta y exclusivamente política del Congreso, la del artículo 101 con respecto a la interpelación, a la censura y a la remoción, en definitiva, del jefe de gabinete. Aquí hay, entonces, yo creo que la fuerte y la gran consecuencia del rechazo de la cuenta de inversión, si el Congreso quiere, es esta responsabilidad política, por un lado, pero también que podría ser penal o civil, según los casos, del jefe de gabinete, que tiene entonces así un papel tan clave, tan central en la administración general del país. Nada más, muchas gracias. Ahora le damos la palabra al doctor Leandro Despuy. Muchísimas gracias. Agradezco muchísimo la invitación y al mismo tiempo me siento muy honrado de volver aquí a la auditoría, a encontrarme con ustedes y también con quienes me precedieron o quienes me acompañaron en mi gestión y que hoy tienen a cargo la responsabilidad, nada más ni nada menos que de la presidencia de la auditoría. Me refiero a Oscar Lamberto. Ejercer una reflexión en 15 minutos sobre este tema nos obliga necesariamente a hacer referencias un tanto que pueden parecer esquemáticas y por eso es que yo he preferido referirme a dos documentos que creo que integran esta exposición y que es una separata como un comentario al artículo 85 de la Constitución Nacional que aparece en un tratado de Derecho Constitucional y comentarios a la Constitución Nacional y sobre todo a la reforma. Este es un artículo que surge de la reforma, donde ahí se trata específicamente el tema de la cuenta de inversión y sobre todo la importancia, la implicancia que tiene la circunstancia de figurar como un requisito necesario para el tratamiento por parte del Congreso como diríamos, como un requisito necesario, la previa presentación, tratamiento de la cuenta de inversión por parte de la Auditoría General de la Nación. Estamos hablando de un requisito y una condición que la Constitución ha establecido, lo que habla claramente de la jerarquía que se le otorga a ese acto para hacer un tratamiento parlamentario fundado y, sin duda, con una profundidad que no lo había tenido históricamente. En esa separata
yo llamaría la atención de dos cosas. Creo que hay un historial de cómo el Congreso trataba la cuenta de inversión. Y la verdad es que si uno hace una reflexión histórica va a ver que prácticamente fueron muchas las oportunidades en que la cuenta de inversión no fue tratada. En algunos casos ni siquiera llegaron al Congreso o en otros desaparecieron del Congreso. Me refiero de 1864 en adelante. Y hay también una muestra del enorme retraso y la poca significación jurídica y presupuestaria que tuvo históricamente la cuenta de inversión. Sin embargo, hay también un relato bastante testimonial de cómo la cuenta de inversión fue adquiriendo en los últimos años, precisamente en los años 2000 en adelante, y gracias a una articulación muy funcional con la Comisión Parlamentaria Mixta, que pudimos recuperar un enorme retraso en el tratamiento de la cuenta de inversión. Y me alegra mucho que alguien como Lamberto, que estaba presidiendo la Comisión Parlamentaria Mixta en su momento y se propuso llevar adelante una puesta al día que coincidía con las aspiraciones de la Comisión, pudo llegarse a márgenes casi, diríamos, los márgenes legales, y hoy, con buena sorpresa, recogí la información de que la de 2015 ya estaría en tratamiento por parte de la auditoría y que el Parlamento va a llevar adelante ese tratamiento. Creo que desde ese punto de vista me alienta mucho poder ofrecerles las reflexiones en esa separata porque de alguna manera fueron premonitorias. Yo tuve que escribir al poco tiempo de hacerme cargo de la auditoría, la separata ya tiene sus años, y la verdad es que no había doctrina que pudiese reflejar los progresos que implicaba la aprobación de la Constitución. Y el artículo 85, que le daba una jerarquía constitucional a la auditoría y a esa intervención necesaria de parte de la AGN en el tratamiento de la rendición de cuentas por parte del Estado. También me refiero e indico lo que en informes sectoriales sobre una publicación que realicé como presidente de la auditoría, en el momento en que presidía la auditoría, quiero decir, una década al cuidado de los fondos públicos, la rendición de cuentas del Estado, en la que se pasa revista no ya a un solo caso específico de rendición de cuentas, sino a lo que es una mirada de más de una década de las rendiciones de cuentas que van desde el 2003 hacia el 2012, que fueron aprobadas desde el 2005, esas cuentas de inversión, y 2014. Creo que eso nos permite una mirada en general bastante, diríamos, precisa sobre cuáles son aquellos aspectos que presentan o las deficiencias más claras que la auditoría pudo detectar tanto en la presentación del presupuesto, en la aprobación del presupuesto, como en la rendición de cuentas. Yo me remito de alguna manera a esta publicación para solamente señalar 2 o 3 aspectos que surgen de ella y que están de alguna manera graficados. Yo pediría que paulatinamente fuesen circulando los ítems que conforman esta presentación, pero me limitaría a decir que la auditoría, de una forma global, las principales observaciones que se detectan es sobre la presentación misma del presupuesto, la falta, y esto en todos los informes de auditoría están muy señalados, sobre las metas, los objetivos y sobre todo la ausencia de indicadores claros para evaluar su ejecución y en particular las que están referidas a indicadores de resultado,
Creo que en ese sentido en los últimos tiempos se ha estado avanzando en esto y sería muy importante que aparezcan receptados, porque esto es lo que le permite realmente a la auditoría realizar una evaluación mucho más ajustada a la realidad de la ejecución que hacia navegar a vista, ¿no es cierto?, que es un poco lo que caracterizó la aprobación del presupuesto ya en esa época y al mismo tiempo la rendición de cuentas. Un aspecto que sorprende y que probablemente sea casi único en el continente es la enorme distorsión que existe entre el presupuesto que se aprueba en estos 10 años o 12 años y el presupuesto que se ejecuta. Yo he tratado de estudiar un poco países en crisis o situaciones, y la verdad es que son pocos los países que registran márgenes de distorsión tan acentuados. En el 2007 o 2009, creo, ustedes van a ver muy claramente ahí reflejado, hay un 30%, 31%, lo cual estaría transformando al presupuesto en una suerte de ficción o alegoría. Y esto no disminuye marcadamente en todas las otras etapas del proceso, porque el promedio más o menos de esos 10, 12 años es de cerca un promedio del 20% de diferencias entre uno y otro. Lo otro que surge también como una observación importante y válida para que estas autoridades puedan tener, en cuenta para reformar, para transformar, y que surgen en nuestros informes, es el tema de las transferencias. Diríamos la discrecionalidad y muchas veces la arbitrariedad en las transferencias, la necesidad de establecer criterios previos para que no aparecen generalmente en la decisión del Ejecutivo de motivar ese tipo de transferencias. Y sobre todo en la reasignación de recursos, que es una facultad que aparece también como muy vigente, y creo que es una observación general que a través de mecanismos que no son resorte del Parlamento, en principio se podrían producir reasignaciones o, en todo caso, ejecutar presupuestariamente sin la intervención del Congreso. Creo que esto es otra de las cuestiones que más surgen de estos trabajos, de esta evaluación, y también probablemente el crecimiento, yo diría en algunos casos exponencial, de las transferencias discrecionales, de lo que se identifica como transferencias discrecionales. Esto es algo que nuestros informes lo ponen muy, muy de relieve y transforman muchas veces a las transferencias, al no existir criterios preestablecidos, en situaciones de marcada inequidad, y al mismo tiempo surge muy claramente las diferencias con respecto a si tomamos las inversiones directas, si tomamos otros parámetros, vamos a ver también que se produce asignaciones de recursos con respecto a determinadas provincias a través de las transferencias que crean, diríamos, una enorme diferencia con respecto a otras, y eso podría pensarse, y aquí ustedes van a tener en este cuadro que han dejado al final los montos finales de las transferencias, y van a ver que en provincias de una misma región, hay también diferencias en la atribución de los fondos. Esto me parece que es una conclusión necesaria que se impone sobre la necesidad de que el manejo presupuestario no tenga semejante incidencia en las decisiones políticas o de alguna manera puedan ser una herramienta coyuntural electoral de enorme eficacia, por la circunstancia de que uno puede ver de que hay determinadas provincias que tenían una atribución presupuestaria inclusive, recibieron de un momento a otro menos, y otras provincias resultaron automáticamente beneficiarias. Yo creo que sobre el manejo de los fondos,
en la ejecución presupuestaria es uno de los aspectos más importantes que creo que tendrían que corregirse. Ya con respecto al efecto, en 2 palabras querría decir que adhiero a la posición de Paisao y lo que se ha expresado aquí, y sobre todo una idea fundamental, que la aprobación de la cuenta de inversión no significa exonerar de responsabilidad a los funcionarios por las, diríamos, actos que sea de gestión, sea en la administración de los fondos públicos, pudiesen haber existido desviaciones o abusos en la atribución de esos fondos. Y creo que más allá de la teoría jurídica, creo que en la práctica nuestra experiencia lo demuestra. Nosotros tenemos muchos casos de cuentas de inversión que han sido aprobadas y, sin embargo, la responsabilidad de los funcionarios ha sido establecida, sea por la muestra misma de la cuenta de inversión, sea por las auditorías de gestión que se han llevado adelante y o contables en las que se ha verificado realmente esas irregularidades de una u otra naturaleza. En ese sentido, yo he visto que entre ustedes, entre los auditores, ya hay un cierto debate o una cierta reflexión sobre este tema. Me parece muy útil. He leído algunos trabajos, como por ejemplo el de Nieva, el auditor general Nieva, que explica sobre la naturaleza misma de lo que es auditar y lo que significa una auditoría de gestión, con independencia de las auditorías que pueden integrarse dentro de la muestra o de lo que integra la propia muestra de la cuenta de inversión, que en nuestro caso es enorme, porque además de los organismos más representativos de la auditoría de deuda pública que nosotros hacemos, y en particular cómo nos concentramos en la deuda externa, de las circunstancias que auditamos el ANSES y por muestras o acuerdos, también el PAMI y otros organismos, vale decir que nuestra cuenta de inversión es casi una lectura integral del sistema administrativo, de la administración pública en general y del sector público. De todos modos, no podemos pensar que la aprobación de este texto, que tiene tanta importancia y tanto valor constitucional y hoy tanta actualidad, puede exonerar de responsabilidades. Y en todo caso, lo que yo he podido comprobar, ustedes saben que siempre la justicia me ha convocado en general cuando era presidente, después pasó que también me convocó en los testimonios para, con posterioridad con respecto a hechos que se habían tenido lugar en las auditorías que habíamos realizado. En ese sentido, haber tenido acceso a todos los papeles de trabajo, a toda la documentación, fue muy importante, y en eso yo quiero agradecer mucho la colaboración que me ha prestado. Fue presidente transitoriamente Fernández, en algún caso a cargo de la... Pero lo cierto es que inmediatamente que terminé la gestión, tuve durante casi 6 meses en una actividad muy intensa, donde tenía que presentarme y tenía imagínense ustedes, cuestión ferroviaria, compra de material ferroviario, también fútbol para todos, sueños compartidos, etcétera. Presentar testimonios sobre cada uno de esos casos significaba consulta, compulsar, mucha documentación, me absorbió mucho tiempo y agradezco mucho la colaboración que recibí. Pero lo que resulta de la práctica jurisprudencial actual realmente es que sea de la muestra, está dentro de la cuenta de inversión que elaboramos, sea como consecuencia de auditorías independientes o separadas, voy a dar ejemplos muy claros de una y otra, la responsabilidad estatal surge, es planteada o por lo menos está investigada y cuestionada por la justicia. En el ámbito de las auditorías de gestión, hay aproximadamente unos 400 casos de requerimientos judiciales a la AGN para la presentación de las auditorías como base. En algunos casos es sorprendente cómo las decisiones judiciales se han basado en los estudios
que ha hecho la auditoría. En el caso de Ferroviarios, por ejemplo, es notorio como el propio fiscal, y de alguna manera yo tuve que prestar testimonio en 2 oportunidades, inclusive ante el tribunal oral, 9 horas, recuerdo, para señalar 9 horas ininterrumpidas de testimonio, donde prácticamente el material. Por otra parte, también es cierto que en muchos casos algunas muestras que están en la cuenta de inversión también han sido objeto de señalamientos en los tribunales o en alguna de las decisiones. No me acuerdo muy bien si en la decisión de Di Giorgi o en el caso de Ercolini, no sé, no recuerdo muy bien, corredores viales o vialidad nacional, hay referencias muy claras a la muestra que tomó la auditoría, creo 2011 o 2012, sobre transferencias diríamos, de fondos a algunas provincias, y en algunos casos la descripción que nosotros presentábamos en la ejecución de esos fondos, los desvíos que se habían producido, los mecanismos de transferencia. Es decir, no solamente había observaciones sobre las licitaciones, sino también los adelantos financieros y la ausencia de control del cumplimiento de las metafísicas en la atribución de los fondos. Todos estos han sido elementos que surgían de nuestros informes y, aunque en este caso era de la propia muestra del informe de auditoría a los que me refería. Creo que esto ya se trata de un hecho inexorable y creo que también lo más rescatable es que el Congreso hoy empieza a ver en el cumplimiento de esta función constitucional, que la Constitución de una manera expresa lo ha hecho, reflejando, está realmente marcando una de las exigencias más importantes de la modernidad en un Estado tan complejo, en un Estado que tiene tantas funciones y tantas responsabilidades, la tarea de la rendición de cuentas. La circunstancia de que nuestros informes sean conocidos, se traten y puedan existir este tipo de publicaciones, es un instrumento de formación ciudadana, es un instrumento que tiene importancia para los que se acercan al presupuesto, sobre todo porque no existe una oficina dentro del propio Parlamento que todos hemos promovido, y también familiariza la cuestión presupuestaria con la ciudadanía. Y yo creo que esa puede ser la principal conclusión que yo querría sacar de esta alentadora evolución que se ha producido en la cuenta de inversión. Gracias. Bueno, le tengo que agradecer a los expresidentes, pero bueno, ha sido un lujo estar de moderador en este lugar de cuenta de inversión, pero le tengo que pedir algo que el presidente y el colegio de auditores, reunidos en comisión de supervisión, hemos dicho que estos 25 años de excelencia de control público también es merecido por ustedes, que fueron la historia de esta auditoría. Que ha sido un aplauso para ustedes.